Buenas tardes, hermanos. ¿Están disfrutando de este maravilloso tiempo que el Señor nos manda? Nos hace pensar, ¿verdad?, en aquellos días en que el pueblo estaba ya en el desierto. Ciertamente dice que había una nube, ¿verdad?, que cubría el sol. Pero el clima, creo que este clima se le aproxima a aquellos días. Gloria a Dios por su misericordia. Dice el verso, uno de los versos que leímos en este himno 362, el verso 3. Más con Jesús yo quiero estar, en una dulce comunión, quiero su voz aquí escuchar y de ella hacer mi posesión. El tema, amados hermanos, el grande amor de Dios. Este Salmo 111 nos lleva, ¿verdad?, a un cántico hacia la obra del Señor para su pueblo. Y vemos un beneficio también de esa ley dictada a través de Moisés. Y celebra los tratos benévolos de Dios con su pueblo. Y yo creo que todos hemos recibido de esa benevolencia, de esa misericordia y de ese grande amor. Les invito así como están para que inclinen sus rostros. Soberano Señor de los cielos, grande eres en poder y aún más grande en misericordia. Glorifícate, Señor, en esta tarde preciosa que tú nos has mandado, y que el corazón y la mente de cada uno de los oyentes esté presta, diligente a la voz de tu palabra. Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y la podamos, Señor, no solo oír, sino poner en práctica. Fortalécenos en esa promesa maravillosa, tu Espíritu Santo, y sea el que nos dé la guía, la sabiduría para atender tu llamado. Bendito seas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Les invito, hermanos, para que mantengamos abierta la palabra del Señor. Salmo 111. Y compártanla, amados hermanos, compártanla con aquel que no haya tenido la oportunidad de traerla, para que vayamos viendo a la luz de la palabra lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El grande amor de Dios. En el libro de los Salmos, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel tenían como principal guía para alabar y orar a Dios. Era una guía, este libro de los Salmos, los 150 Salmos, ¿verdad?, para alabanza y acercarse en oración a nuestro Dios. Dice el versículo 1: Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. En la compañía y congregación de los rectos. Y fíjense, hermanos, que ese es un tema en el cual a veces entramos en debate, en que si debemos venir o no debemos venir al templo, en que en nuestros hogares lo podemos hacer, en que estando allá, ¿verdad?, solos, podemos tener esa intimidad con Dios. Y no es mentira, pero el Salmo dice, aquí en su versículo 1, también nos hace un llamado a que sea, ¿cómo? De manera congregacional, de manera unida, juntos, ¿verdad?, aquí en esa armonía, en ese Dios, para que aquí podamos también glorificar el nombre del Señor. Dios nos llama a través de este versículo a que vengamos a su casa de oración. Y no nos pide venir los 7 días, solo instantes, momentos de nuestras vidas, para que podamos estar aquí en su casa. Porque, pues, vemos, ¿verdad?, en otras cosas, como el pastor predicaba el domingo, que nos esforzamos para ir a otros lugares o hacer otras cosas. Nos levantamos muy temprano, o no tenemos el apresurarnos por la hora tardía que fuera. Cumplimos, pero a veces
Tristemente, para estar en la casa del Señor, siempre hay un porqué del no estar. Además, dice también que debe de ser como, amados hermanos, dice que debe ser con todo el corazón. Con todo el corazón. Debemos estar presentes entonces, ¿cómo? En mente y en corazón, aquí, glorificando el nombre del Señor. El Salmo 86 en su versículo 12 nos dice: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y termina diciendo: glorificaré tu nombre para siempre. Glorificaré tu nombre para siempre, con todo el corazón y para siempre, no un instante, sino en todos los días de nuestras vidas debemos hacer el alabar el nombre del Señor. Y continúa el verso 1: en la compañía y congregación de los rectos. En el Salmo 32, en su versículo 11, ahí también el Señor hace alusión a ello. Salmo 32, versículo 11: Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquellos pues que estén conforme a los mandamientos, a las enseñanzas, en los tiempos que estuvimos a ese Dios vivo y verdadero en esta tierra, dice que así lo hagamos. Cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Que haya esa efervescencia, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, para glorificar a ese Dios grande en poder, pero más en amor. Su versículo 2: Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Sí? Grandes son las obras de Jehová y son buscadas de todos aquellos que las quieren. Nos invita también, amados hermanos, ciertamente, ¿verdad?, en este lugar, a quienes han estado predicando la palabra del Señor, nos llevamos una enseñanza, nos llevamos un aprendizaje. Pero a veces, hermanos, es como la semilla, esa parábola que el Señor dijo, ¿verdad? Sí, en el momento levanta, aviva, pero dice el Señor que si no escudriñamos su palabra, ¿qué va a pasar? Se va a marchitar, ¿verdad? Y va a desaparecer eso que aquí aprendimos. Alabad a Jehová entonces por sus grandes obras y entender que debemos estar prestos a hacerlo. El Salmo 104, en su versículo 35, nos dice lo siguiente: Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Pero termina diciendo: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Nos llama entonces a glorificar el nombre del Señor, a alabarle con todo el corazón, porque dice: alma mía, alabe a Jehová. ¿Sí? Por sus obras y por la grandeza de su nombre. Las obras, aquellas obras, ¿verdad?, de providencia y de gracia que son buscadas y deberían de ser buscadas de manera cuidadosa, escudriñarlas, conocerlas, para saber qué es lo que quiere el Dios vivo y maravilloso en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya llegaban los tiempos de su partida, dio esa instrucción precisamente. Dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que, hermanos, que ahí está la vida, pero no una vida como el mundo la da, no una vida pasajera, no una vida de una alegría momentánea, sino una vida eterna allá en los cielos, gozando de su maravillosa presencia. 143, versículo 5: me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué ha hecho en tu vida, amado hermano? ¿De dónde te levantó? ¿Qué obra hizo en tu vida? En la de tu familia,
en la vida de los que tú amas. Cuando has doblado tus rodillas, tú sabes qué situación has vivido, qué tribulación has tenido, pero lo más importante, tienes presente cómo ha obrado en tu vida. Meditar entonces cómo el Señor ha mostrado su misericordia en nuestras vidas, para poder así siempre glorificar su santo y bendito nombre. El versículo 3 y 4. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Gloria y hermosura, honor y majestad al Dios maravilloso. Dice que muestra sus perfecciones, el Señor va perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Esa es la obra que Él va haciendo en nuestras vidas. Y para ello nosotros tenemos que dejarnos, como dice el canto, moldearnos, dejar moldearnos conforme a su palabra. Hoy podemos llevar una enseñanza y quizás digamos, en esto estoy haciendo mal, esto lo he dejado de hacer. Pero para que entiendas y entienda yo qué es lo que verdaderamente necesito para que Cristo manifieste su gloria en mí, la palabra del Señor es la llave. No solo en este instante, sino en todo el caminar de nuestras vidas. El Salmo 7, en su versículo 17, dice así. Salmo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cómo estás tú adorando a Jehová? ¿Cómo estás tú dándole la honra al Señor? ¿Cómo has entendido tú que se ha manifestado esa justicia de la cual habla su palabra en tu vida? ¿Lo estás haciendo de una manera como iniciamos el pasaje? ¿Con todo tu corazón? ¿O solo cuando a ti te conviene hacerlo? Meditaré todos los días de mi vida en su palabra. Salmo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame de tu justicia. La confianza ciertamente la tenemos en el Señor, pero también debemos esperar su justicia, sea bien o sea mal, porque el Señor es un Dios, un juez justo, conforme a nuestras obras. Ha hecho memorable sus maravillas, y esas obras memorables, amados hermanos, también son en amor y en misericordia. En amor y misericordia. Juan 3:16. Yo creo que ahí está, ¿verdad?, la plenitud del amor de Dios para con nosotros. Dio a su Hijo amado por ti y por mí. ¿Sí? No solo dijo, ven y predica la palabra del Señor. No solo ve y dile y habla de las buenas nuevas. No, hermanos. Dio su vida por nosotros. ¿Habrá algún mayor amor que ese? Dio su amor por nosotros. Y de esa manera muestra su misericordia. Todo esto conforme al pacto hecho con su pueblo. Conocemos la palabra del Señor desde el Génesis. Y cómo fue Él buscando varones, ¿verdad?, conforme a su corazón. Porque ciertamente aplicó su justicia con Adán. La tuvo que aplicar. Ya no podía estar en el huerto del Edén, le había fallado. Sin embargo, no lo arrojó, ¿verdad? No lo desechó así nada más, lo vistió, dice la palabra del Señor.
Y después ve en Noé también un hombre agradable, dice la palabra, a sus ojos. Y en él hace ese pacto nuevamente. Y si continuamos en la historia, encontraremos a uno y a otro más, que ustedes los tienen aquí presentes en su mente, no lo dudo. Y hoy, en este tiempo, también ese pacto es renovado con nosotros. Pero ahora, ¿de qué manera? Por su gracia maravillosa a través de Cristo Jesús, quien en esa cruz del Calvario dio su vida por usted y por mí. Ahora ese es el pacto renovado, a través de la gracia maravillosa en Cristo Jesús. En el libro de Éxodo, en sus capítulos 12, ahí vemos, en todos se los dejo para que lo lean en casita. Ahí manifiesta el Señor la fiesta de la Pascua, cómo debemos hacerla y por qué y para qué. Para manifestar cómo Él, su amor y su misericordia, la tuvo para con nosotros. ¿Y cómo la debemos celebrar? En Éxodo 12, 23 y 34 y en Deuteronomio 16, esos 4 capítulos, hermanos, ahí podemos ver los tiempos que el Señor marca para celebrar la victoria de la muerte en el sacrificio de Cristo. Ya ahí se manifestaba la misericordia y la salvación del Señor. Podríamos leer los 4 capítulos, pero esa va a ser la tarea para que ustedes puedan entender y ver cómo dice el Señor que debemos celebrar, y el objetivo principal, para que nuestras generaciones conozcan cómo el Señor manifestó su grande misericordia y su grande amor, aún en nuestras rebeldías. Versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Podríamos pensar, ¿verdad?, que este versículo solo habla de aquella rebeldía del pueblo de Israel, estando en el desierto. Y aun cuando habían visto la mano de poder de Dios, no solo sacándolo de la esclavitud, sino abriendo el mar, protegiéndolos, dice, en la noche y en el día. Y seguían incrédulos y renegando. Podríamos ir a ese lugar, y yo sé que en sus mentes están en ese lugar, pero no agradeciendo al Señor, sino diciéndole: allá estábamos bien, teníamos 3 comidas diarias, nos azotaban, pero nos daban de comer. Y hoy, amados hermanos, en este tiempo, aún en esta tribulación que estamos viviendo, el Señor no ha dejado de sustentar tu hogar y de poner el alimento en tu mesa. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Salmo 78, versículos 24 al 29. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Trigo de los cielos, hermanos. Pan de nobles comió el hombre, no cualquier pan. Les envió comida, no nada más para el día, no nada más para un instante, hasta que se saciaran. Movió el solano en el cielo, y para que no tuvieran problemas, dice que les mandó un viento del sur, como ese ventilador que está soplando ahí en sus cabezas, comiendo porque lo que tenían eran hambre. No glorificar al Señor por la proeza que había hecho. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan
las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. ¿Qué has pedido tú al Señor? ¿Qué le has dicho al Señor? ¿Qué le has reclamado al Señor? Pero lo más importante, ¿has visto qué obra en ti? Dice que el Señor no te da cualquier comida, ni te da poquito, te da de lo mejor y te pone en el lugar ideal. Y si no ha pasado, la respuesta la tienes tú, conforme a la palabra. Salmo 105, versículo 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Pidieron. Y me imagino, ¿verdad?, que ese corazón de aquel pueblo de Israel, la palabra pidieron se queda corta, porque han de haber exigido y reclamado que no tenían lo que allá se les daba. Yo no sé cómo está el corazón de cada uno de nosotros con respecto a las bondades de Dios en cada uno de ustedes, en cada una de nuestras vidas. Pero tú sí lo sabes. Entonces te puedes acercar al Señor y en lugar de pedirle y reclamarle, démosle gracia por su gran misericordia. Versículos 6, 7 y 8. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Abraham no vio toda la gloria del Señor, pero hizo un pacto con Él, nuestro Dios. Y dice que su descendencia iba a ser tan numerosa, tan grande, como la arena del mar. Y ese pacto no sigue siendo diferente contigo y conmigo. Manifestó, dice los versículos, su poder, porque les dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y te daré y te llevaré a la tierra que yo te daré. ¿Donde allá qué, hermanos? ¿Fluye? No lo escucho. Leche y miel. Su siervo Moisés, dice la palabra del Señor, que lo vio de lejos, pero el pacto prometido por Dios fue cumplido. Su poder fue manifestado y cumplió su promesa. Pero también se ve en la mano del Señor su fidelidad, porque también hubo ocasiones que el Señor se enojó y ahí vino su misericordia. Dijo: yo no contenderé más con este pueblo duro de corazón. Pero su fidelidad de estar siempre con nosotros fue manifestada, y no menos su justicia. Su justicia revelada o manifestada a través de sus preceptos, de sus leyes.
que si bien no nos da la salvación la ley, sí nos da una manera de cómo vivir delante del Señor. Y todo ello debería traer a nuestras vidas y a nuestros corazones no una confianza menguada, no una confianza débil, no una confianza que en algunos momentos está arriba y en otras está abajo, sino debería ser una confianza absoluta. Y así como sus estatutos y decretos y sus promesas son eternas, así debería ser nuestra confianza en Dios, de manera perpetua. Pero para ello, hermanos, debemos manifestarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué ha hecho Dios por nosotros. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Redención, que es igual a salvación. Y no porque la merezcamos, no porque seamos merecedores de ella, sino por el grande amor de nuestro Dios. Por eso es que Él buscó el redimirnos a través de la sangre maravillosa de su Hijo amado. Y ese pacto que fue ofrecido a Moisés allá en ese monte Sinaí, ese pacto no es un pacto que quedó allá, está vigente con nosotros, está vivo con nosotros. Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Es un pacto que el Señor dice está presente en todos los días de nuestras vidas. Hace rato oíamos la oración, ¿verdad? Y no solo se oró por los enfermos, sino por los abatidos, por los tristes de corazón. Pero dice el versículo, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que sea su permanencia en nuestras vidas. Y te llama a hacer algo, hermano. 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Decíamos, ¿verdad?, que este libro de los Salmos era una guía no solo importante, sino maravillosa para el pueblo de Israel, porque era como glorificaban, alababan y oraban al Dios vivo. En cada uno de los salmos vemos la gratitud, la alabanza, también hay lamento, pero hay confianza. Y lo más importante también, encuentras la sabiduría del Dios aquí, del Dios maravilloso. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos caminar para recibir su perpetuo cuidado? El versículo 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Inicia diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Este temor del cual habla la palabra del Señor, no podríamos decir que propiamente es un miedo hacia Él, no, sino que nos llama a cumplir sus decretos y sus mandamientos y hacer su voluntad y dejar ser guiados por su Espíritu Santo. Y en ellos dos encontramos la verdadera sabiduría del Señor. En el libro de Job, capítulo 28, dice la palabra del Señor. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Entonces el temor del Señor no es tenerle miedo, amados hermanos, sino es saber cómo cumplir sus mandatos y cómo hacer lo que Él quiere. No a como tú y yo lo pensemos, no a como dicte nuestro corazón, no. El temor del Señor es la sabiduría. Y dos fundamentos más. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a veces actuamos de esa manera, con ese corazón. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro propio razonamiento y nuestro propio juicio. Y ahí es donde le fallamos al Señor. Capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, para que podamos saber, entender y comprender si estamos en contra de lo que Dios dicta, debemos ser sabios. Pero, amados hermanos, no vamos a ser sabios con esta prédica, no. Tenemos que leer la palabra del Señor, toda. Decía un anciano, con el término proyecto de la palabra del Señor, la lectura que estamos haciendo, que debería ser un propósito diario de nuestras vidas. Y no le refuté nada porque tiene razón. Usted sabe si la está leyendo, usted sabe si lo está escuchando, usted sabe si lo está haciendo. Pero la sabiduría no le va a venir solo así del cielo, ¿verdad? Tenemos que escudriñarlas. Ya no hay profetas. Los apóstoles tampoco ya no están, de Jesucristo, claro está. Ya no están los jueces que hubo un tiempo. Hoy usted y yo sí podemos profetizar, pero lo que Dios nos dé a través de su palabra, eso es lo que vamos a profetizar. Esa sabiduría que a través de su Espíritu Santo nos dé a usted y a mí a través de su palabra. Lo poco que hoy hemos visto no es suficiente. Tiene que usted hacer un tiempo y, como decía ese hermano, un propósito. Porque yo no dudo que ustedes, padres, hijos,
sí tienen un proyecto de vida. Todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, el terminar la casa. Y a veces me afano en eso. Yo no sé qué proyecto tienes tú, pero sí sé que te afanas en eso. No es malo, pues quieres tener una comodidad, brindarle a tus hijos ello y a los hijos llegar a ser alguien en este mundo, porque para Dios ya eres alguien importante. Pero que ese mismo afán lo tengamos para escudriñar su palabra y conocer de Él y saber qué hacer. Entonces, hermanos, resumiendo, como todos los salmos, ¿verdad? Este es un cántico de alabanza al Señor y se celebra el pacto entre Dios y los que le temen. También nos dice quiénes deben participar y en dónde y cómo. También nos hace ver su carácter eterno, sus obras majestuosas y misericordiosas, aún siendo inmerecidas por nosotros. Nos habla de sus obras maravillosas, no de acuerdo a lo que tú y yo queremos, no, de acuerdo a su pacto eterno contigo y conmigo. Llevarte a su presencia y dejar de sufrir en este mundo. También vemos su justicia, que no es como el mundo la da, sino una justicia justa y eterna. Vimos también que por su sola gracia y misericordia, Él redimió en ese tiempo al pueblo de Israel y ahora a nosotros a través de Cristo. Y por último, que los beneficios, las bendiciones, no es para todos. ¿Es para quién, hermanos? Para los que le temen. Y ya aprendimos qué es el temor del Señor. Que sea, pues, hermanos, la palabra misma que nos haya dado en este corto tiempo el cómo atender el llamado del Señor. Les invito a inclinar sus rostros. Dios y Señor, grande eres en amor, grande eres en justicia y grande eres en misericordia. Tus pactos son pactos eternos, Señor. Que no los olvidemos. Que busquemos de ti a través de tu palabra y podamos entender y aprender a servirte. Que no sea conforme a nuestros pensamientos ni nuestro corazón, sino sea conforme a tu guía divina. Te suplico, Padre Santo, que tu gloria sea manifestada en este pueblo que hoy te escuchó. Que todo haya redundado para tu gloria y para tu honra. Y sea en nuestras vidas ese propósito y prioridad, buscarte para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.